Una sustancia pura es una sustancia que tiene una composición química fija, es decir, no importa en qué estado se encuentre, ya sea sólido, líquido o gaseoso, la composición de esta sustancia siempre va a ser la misma. Además, sin importar en qué parte de nuestro mundo la encontremos, siempre va a permanecer con la misma composición. Ejemplos de sustancias puras pueden ser el agua, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono. Si tú encuentras agua en tu ciudad, será la misma agua compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno aquí, o si la encuentras en Europa o si la encuentras en Asia. Siempre una sustancia pura estará compuesta exactamente de lo mismo y su composición no se verá alterada sin importar el estado de la materia en el que éste se encuentre. Ahora bien, todas las sustancias puras, cuando tienen diferentes interacciones o tipos de interacciones con la energía, van a tener diferentes efectos. Tomemos como ejemplo el agua. Siempre que el agua tiene alguna interacción con alguna fuente de energía o la misma agua tiene una pérdida de energía, va a provocar esto cambios físicos en la misma. Hay cambios físicos que nosotros conocemos muy bien, pues hemos interactuado con ellos durante toda nuestra vida. Uno de estos cambios puede ser la vaporización, la fusión del hielo o la solidificación del agua líquida a hielo. Bien, cada que el agua tiene un cambio de estado, es decir, cambia su forma de estado sólido a líquido o de líquido a gaseoso, se requiere una cierta cantidad de energía. Cuando una sustancia pasa de ser sólida a líquida, a eso se le llama fusión. Cuando pasa de ser líquido a vapor, a eso se le llama vaporización. Para el agua común, nosotros podemos conocer o experimentar que este cambio se da a los 0 grados centígrados cuando pasamos de sólido a líquido y a los 100 grados centígrados cuando pasamos de líquido a vapor. Es interesante observar cómo es que la temperatura permanece constante al momento de que se da el cambio de fase o el cambio de estado. Para poder explicar de mejor manera cómo sucede el cambio de estado de una sustancia pura, en este caso vamos a tomar como ejemplo el agua, es importante poder visualizar este cambio por medio de diferentes diagramas. Estos diagramas los llamamos nosotros diagramas TB y diagrama PV. Se llaman así porque son diagramas que son de temperatura con respecto al volumen y presión con respecto al volumen, en donde se puede observar cómo es que propiedades como temperatura y el volumen, presión y el volumen van a cambiar en una sustancia al momento de que ésta cambie de fase. Si tomáramos como ejemplo primeramente que en un estado 1 tenemos agua líquida a presión de una atmósfera y 20 grados centígrados, en este dispositivo, que se puede considerar un dispositivo de cilindro émbolo, es decir, un émbolo que funciona como una tapa para un cilindro. Este émbolo se puede mover fácilmente. Si iniciamos aquí, el agua en estas condiciones la conocemos como agua líquida. Esta agua líquida recibe el nombre de líquido comprimido. Un líquido comprimido es una subfase de la transición que experimenta toda sustancia cuando cambia de estado, la cual se denomina o se caracteriza por estar lejos de poder evaporarse. Tienes agua líquida a 20 grados centígrados, esta es agua que está lejos de poder evaporarse. Si esta sustancia en este mismo sistema, en este mismo dispositivo, recibe calor, pasa posteriormente a un estado 2. En este estado 2, ¿qué es lo que sucede? La temperatura comenzó a subir y llegó hasta los 100 grados centígrados. Cuando llegamos a los 100 grados centígrados, podemos nosotros identificar que es un punto en donde la sustancia va a comenzar a evaporarse, se van a comenzar a formar burbujas en la superficie del recipiente que contiene el agua, y es aquí donde nuestra sustancia, en este caso el agua, cambia de subestado y a este subestado se le denomina líquido saturado. El líquido saturado es cuando el líquido está listo para poder evaporarse, tiene suficiente energía como para poder romper sus enlaces que unen a sus moléculas y que pueden pasar de ser líquido a ser un vapor. A medida que se continúa el calentamiento, se continúa agregando calor, la sustancia va a comenzar a evaporarse, es decir, se va a tener dos fases. Se tiene una fase líquida y se tiene una fase de vapor. Coexisten esos dos subestados, una parte de vapor, una parte líquida. A esta etapa se le denomina como mezcla líquido-vapor saturado.
Esta mezcla líquido-vapor saturado se denomina así, pues lo que tenemos es una mezcla de dos subestados de la misma sustancia, una como líquido, la otra como vapor, y que ambas se les denomina que están en un estado de saturación. Es el punto en donde se encuentra entonces en cambio la sustancia, cuando está haciendo su transición de líquido a vapor. Es de notar que en este momento de transición la temperatura continúa siendo de 100 grados centígrados. Es decir, que durante toda la transición de una sustancia, mientras ésta permanezca a la misma presión, la sustancia va a cambiar de estado, en este caso de líquido a vapor, a una misma temperatura. A esta temperatura se le denomina temperatura de saturación. Si se continúa calentando, lo que vamos a tener nosotros es que vamos a completar de evaporar todo el líquido que había, y entonces todo lo que nos queda al interno de este cilindro, todo esto es vapor. Y este vapor se denomina vapor saturado. El vapor saturado, justamente como lo hemos mencionado en la mezcla, es simplemente todo el vapor que se quedó en el justo momento en que terminó de evaporarse por completo. Otra manera de ver esto es que un vapor saturado es el vapor que está a punto de condensarse. En el caso que esta fuente de calor se retirara, la sustancia solo necesitaría liberarse un poco más de energía para poder comenzar a condensarse, es decir, hacer la transición inversa de pasar de estar en estado de vapor a convertirse en un líquido nuevamente. Si continuamos calentando, una vez que se ha calentado y se ha convertido todo el líquido en vapor, si se continúa calentando a pesar de que aquí teníamos 100 grados centígrados, la temperatura entonces comenzará a subir. Vamos a decir que subió hasta 300 grados centígrados. Al subir hasta 300 grados centígrados, lo que tenemos aquí sí sigue siendo vapor. Esto es un vapor, pero esto es un vapor que se le denomina vapor sobrecalentado. Es un vapor que tiene mucha más energía que un vapor saturado y por tanto es un vapor que está lejos de poder condensarse. Si tú retiras la fuente de energía, si retiráramos esta fuente de energía, la sustancia con su contacto con el ambiente pudiera seguir perdiendo energía, pero esta energía no sería suficiente como para poder comenzarla a condensar. Y bien, estos serían los 5 subestados por los que atraviesa toda sustancia pura cuando cambia de un estado de líquido hasta vapor. Repasamos los subestados, el cual es líquido comprimido, líquido saturado, posteriormente mezcla líquido-vapor saturado, para después convertirse solamente en vapor saturado y por último en vapor sobrecalentado. Estos 5 subestados son los subestados por los que pasan todas las sustancias puras cuando cambian de fase de líquido a vapor. En los siguientes videos aprenderemos cómo construir diagramas TVs y PVs y cómo utilizarlos para poder resolver problemas de sustancias puras. Esto ha sido todo de mi parte, muchas gracias por ver el video y recuerda que puedes seguir aprendiendo con el resto de videos que tenemos de termodinámica.